Tal como anticipamos hace unas semanas, los miembros de un equipo de estudio independiente de la NASA realizaron una sesión informativa pública sobre sus esfuerzos actuales para categorizar y evaluar datos relacionados con fenómenos anómalos no identificados, UAPs, en una reunión que incluyó la participación de funcionarios del Departamento de Defensa y la FAA. Según la NASA, UAP se puede definir como observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica. Durante los comentarios de apertura en el evento del miércoles, Daniel Evans, administrador adjunto de investigación de la Dirección de Misión Científica de la NASA, dijo que el equipo actualizó su terminología para transmitir que los UAPs representan fenómenos anómalos de todos los dominios en lugar de meras observaciones aéreas. Sin embargo, aclaró que la mayoría de los datos que la Agencia Espacial ha evaluado actualmente como parte de su estudio independiente aún involucran solo observaciones de fenómenos aéreos. Durante los comentarios de apertura, Evans también expresó su disgusto porque varios de los miembros del estudio han sido objeto de abuso en línea debido a su decisión de participar en este panel, agregando que el equipo de seguridad de la NASA está abordando activamente este problema. Datos de mejor calidad. Más adelante en la conferencia, David Spergel de la Fundación Simmons y presidente del equipo de estudio independiente UAP de la NASA discutió la necesidad de obtener datos de mejor calidad. Necesitamos datos de alta calidad, dijo, abordando los métodos de recopilación de datos a menudo esporádicos que se utilizan para recopilar información sobre UAPs y agregando que la mayoría de los datos que ha revisado el equipo de estudio independiente de la NASA no se han recopilado utilizando métodos científicos e instrumentos debidamente calibrados. Diseñamos nuestros telescopios para que funcionen de noche, explicó Spergel. Las anomalías visuales que surgen de los reflejos y otros problemas ópticos que causan lo que los astrónomos llaman efecto fantasma, degradan la calidad de los datos. Es necesario utilizar instrumentación calibrada adecuadamente en los esfuerzos para recopilar datos sobre UAPs, objetos anómalos. Después de Spergel, el Dr. Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, AARO, del Departamento de Defensa, hizo una breve presentación sobre los hallazgos de su oficina y señaló que la AARO se enorgullece de trabajar junto con la NASA y su estudio independiente a medida que el gobierno de Estados Unidos se dirige hacia una mayor transparencia en este tema. Kirkpatrick dijo que solo una pequeña cantidad de incidentes UAP incluyen objetos que demuestran características anómalas, y señaló que no hubo informes marítimos ni informes espaciales en los datos actuales compartidos por AARO. Sin embargo, Kirkpatrick mostró varias diapositivas que incluían versiones actualizadas de las previamente compartidas durante una audiencia en el Senado a principios de este año, que transmitieron los datos más recientes de AARO sobre las características típicamente reportadas de los UAPs, así como recomendaciones para el estudio independiente de la NASA. Kirkpatrick también se refirió a un video que muestra un orbe metálico filmado sobre el Medio Oriente que se reveló por primera vez durante la sesión del Senado hace varias semanas, y señaló que se han visto objetos similares en todo el mundo, y agregó que los vemos haciendo muy interesantes maniobras. En respuesta a una pregunta de Nadia Drake, miembro del estudio, sobre la cantidad de informes actualmente en la colección de AARO, el director dijo, ahora son más de 800, y detalló que se obtuvieron cerca de 100 informes nuevos de los datos recientemente adquiridos de la Administración Federal de Aviación, FAA, sobre UAPs. Asimismo, comentó que menos de un dígito porcentual del conjunto de datos total comprendía aquellos objetos que AARO considera que son realmente anómalos, que comprenden quizás el 2–5% de los números totales recopilados, haciéndose eco de las declaraciones anteriores de los miembros del equipo de estudio independiente de la NASA. Kirkpatrick denunció que él y su personal también han sido objeto de acoso. Mi equipo y yo también hemos sido objeto de mucho acoso, dijo, especialmente después de mi última audiencia en el Senado porque la gente no entiende el método científico. La gente quiere respuestas ahora. Según él, esto alimenta los estigmas negativos contra los informes y estudios de UAPs,
por lo que es de suma importancia que la NASA sirva como líder en la discusión científica pública sobre el fenómeno. Controladores aéreos. Después de la presentación de Kirkpatrick, Mike Freye, asesor técnico de la Oficina de Servicios de Vigilancia del Tráfico Aéreo de la FAA, habló sobre la misión de su agencia y los datos relacionados con UAPs que recopila. Freye discutió los diversos tipos de sistemas de vigilancia que utiliza la FAA, que incluyen sistemas de vigilancia cooperativa y vigilancia no cooperativa. Este último comprende radar de corto y largo alcance, transmisión de vigilancia dependiente automática y sistemas de vigilancia de superficie utilizados en cobertura de la superficie en las trayectorias de aproximación y salida de las aeronaves. Remarcó que no se utilizaron sistemas DOT clasificados u otra información confidencial en los datos que compartió. Existe un proceso mediante el cual los controladores de tráfico aéreo pueden informar avistamientos o eventos de UAPs, dijo. Históricamente, han estado en el rango de 3 a 5 informes por mes. Señaló que los lanzamientos de Starlink parecen haber causado un aumento reciente en los informes de los pilotos. Un aumento similar en los informes siguió a la aparición de un globo de vigilancia chino que pasó sobre los Estados Unidos a principios de este año. Eso es de 3 a 5 informes por mes en los 14.000 controladores por mes, aclaró Freye, precisando que era un porcentaje muy pequeño. También mencionó que los datos sobre UAPs se conservan durante un periodo indefinido de varios meses, probablemente sin procesar. La cuestión del origen extraterrestre. David Grinspoon, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias, abordó la relevancia potencial de varios esfuerzos existentes de la NASA para el estudio de los UAPs y la posibilidad de que estos sean una tecnología no humana. Dentro de la comunidad científica, existe una creencia generalizada, pero de ninguna manera universal, de que existen civilizaciones extraterrestres, dijo Grinspoon. La misma lógica que respalda la idea de que las civilizaciones extraterrestres pueden existir y ser detectables, también respalda la idea de que encontrar artefactos extraterrestres en nuestro propio sistema solar es al menos plausible. La NASA es la agencia líder para la exploración del sistema solar, continuó, ya tiene un programa activo de detección de objetos en nuestro vecindario solar, utilizando instalaciones tanto terrestres como espaciales, y podría aprovechar esas capacidades para buscar objetos en el espacio con movimiento anómalo, trayectorias anómalas, curvas de luz inusuales, luz anómala, firmas espectrales u otras características. La mayor parte del sistema solar no ha sido explorado en busca de artefactos extraterrestres y anomalías, agregó Grinspoon. Estos modestos esfuerzos de análisis de datos podrían aplicarse potencialmente a misiones planetarias existentes y planificadas. Si la NASA aplica la misma metodología rigurosa hacia los UAPs que aplica al estudio de la posible vida en otros lugares, entonces podemos aprender algo nuevo e interesante, cualquiera que sea la explicación final de esos fenómenos. En el mismo sentido, cuando se le preguntó si el estudio independiente de la NASA había encontrado algo que pudiera indicar que los UAPs pueden ser el resultado de inteligencia no humana, Ana María Berea, profesora asociada de Ciencias Computacionales y de Datos en la Universidad George Mason, dijo que no es una pregunta que se pueda responder a la ligera con un sí o un no. Como científicos, seguimos los datos, formulamos hipótesis, probamos teorías, seguimos el proceso científico. El papel de este panel ha sido crear una hoja de ruta y un marco sobre cómo todos los científicos interesados en este fenómeno pueden seguir estudiando, declaró Berea. No podemos hacer este tipo de afirmación extraordinaria para ningún gran tema de la ciencia. Esta pregunta de si estamos solos en el universo es probablemente una de las más importantes que hemos tenido en nuestra historia de la ciencia y en nuestra historia de la humanidad. Esperamos que dentro de nuestra vida podamos responderla y también caracterizar mejor a los UAPs, apuntó. Sobre la base de las declaraciones de Berea, al concluir la sesión del miércoles, Spergel subrayó que la cuestión sobre la existencia de vida extraterrestre golpea el núcleo mismo de la misión de la NASA. Una de las grandes preguntas de la NASA es,
¿Hay vida ahí fuera? Mucho de lo que estamos haciendo en la exploración del sistema solar y más allá se centra en la búsqueda de vida en cualquier forma. Responder a esta pregunta es una de las cosas que entusiasma a la NASA como agencia, concluyó. Se espera que un informe público que detalla los hallazgos del estudio UAP de la NASA esté disponible a finales de julio. Se pueden encontrar detalles adicionales sobre los esfuerzos del grupo de estudio y sus miembros en su página oficial en el sitio web de la Agencia Espacial.